función de producir sangre, y esa función se pierde una vez que nacemos. Pero que se ha visto que en situaciones muy extraordinarias puede llegar, conserva todavía la función de poder producir sangre, y por eso algunas enfermedades cursan, bueno, por eso y por el secuestro esplénico pueden cursar con visceromegalia, hepatoesplenomegalia, porque puede estar secuestrando el vaso, sangre sí, pero también puede estar produciendo sangre. Y cuando nacemos, todos nuestros huesos, ahora sí, producen sangre. Cuando nos vamos haciendo viejos, desde los 20 años de edad, ya nuestros huesos largos ya no producen sangre, y toda la producción queda limitada al esternón, a las vértebras, a las costillas y a la cadera. Entonces, que normalmente cuando un hematólogo necesita una muestra de médula ósea, nos vamos casi siempre a esternón o a la cadera, es donde se saca la médula, donde se hacen los aspirados. Entonces, el proceso de hematopoiesis lo podemos dividir en otros procesos dependiendo de cuál sea la célula que necesitamos nosotros formar. Se divide básicamente en dos grandes procesos. El primero es el de la linfopoiesis, que produce linfocitos, linfocitos B, linfocitos T, y el segundo es todo lo demás, y eso es la mielopoiesis. ¿Y cómo se divide la mielopoiesis? Pues ahora sí. Eritropoiesis, para producir eritrocitos. Trombopoiesis. Y sigo llamándome mielopoiesis. Para producir todos los glóbulos blancos que no son linfocitos. Por eso, al momento de nosotros nombrar enfermedades de hematología, decimos que son linfoides o son mieloides. Son linfoides si son de linfocitos o de órganos linfáticos, y son mieloides todas las demás. Entonces, el proceso de formación de eritrocitos, que se llama eritropoiesis y que viene de la mielopoiesis, me va a producir a los eritrocitos que van a vivir en sangre periférica circulando 120 días. Los leucocitos, linfocitos y resto van a tener una vida media muy variable, pero generalmente va de meses a días, excepto por los linfocitos, que son capaces de vivir años, dependiendo entonces de qué célula hablemos. Y las plaquetas, que se forman de la mielopoiesis, que luego se transforma en trombopoiesis, que viven nada más un promedio de 8 a 10 días. Días por vida media, años, y esto depende. Algunos son horas, otros son meses, otros son días. Muy bien, ¿dónde queda la médula ósea? En los huesos largos. Los huesos largos son los que pierden. La diáfisis de los huesos. ¿Han comido médula? No. Para los que no son, esa es la médula. Para los que no son vegetarianos, del tuétano. Por eso. Entonces, Por eso. bueno, en seres humanos el líquido lo perdemos para los 20 años. Pero básicamente el centro, la parte central medular de los huesos, esa es la médula. La médula ósea se va a dividir en dos tipos de médula. La médula ósea roja, que va a ser aquella médula ósea que es capaz de producir sangre, y la médula ósea amarilla,
que va a ser la grasa, que no va a producir, que ya perdió la capacidad de producir sangre. Entonces, una médula ósea, una persona joven, nace con médula ósea roja, con el 100% de su capacidad para producir sangre, pero a medida que vamos creciendo, esa médula ósea roja es poco a poco reemplazada por grasa, como ocurre con la gran mayoría de nuestros órganos, con nuestros músculos, igual pasa en la médula. Esta es una médula enferma, no llegamos a tanto, pero sí con la edad vamos perdiendo y es reemplazada entonces la médula ósea roja con la médula ósea amarilla. Dentro de la médula ósea vamos a tener a las células madre, a las células productoras de células hematopoyéticas, pero además de esas células madre vamos a tener a otras células que parece que nada tienen que ver con la sangre. Estamos en el hueso, ¿no? Entonces hay osteoclastos, hay osteoblastos, hay células reticulares, células estromales. ¿Y para qué me sirve todo eso? ¿Cuál es la función de todas las células que no son células madre? Pues la función de cada una, ¿no? Para el alineamiento, Hablando específicamente de la hematopoiesis, son las células, en conjunto se llama microambiente celular, las células que me forman el nicho hematopoyético, el ambiente en donde se va a producir mi sangre y que regulan la producción. Estas células son capaces de modificar qué es lo que se produce y no se produce. En condiciones de inflamación, estas células entonces serán capaces de producir citocinas que me digan haz neutrófilos, porque el paciente está inflamado, está infectado. O también que me disregulen y que me causen, en situaciones de inflamación constante, alguna enfermedad hematológica. Entonces, la hematopoiesis no solamente tiene que ver con células madres, sino también con cómo está el ambiente. Y por eso hay situaciones, hay muchas situaciones que no tienen que ver con hematología, pero que te van a afectar los valores de células de la sangre. Y eso ya lo habíamos dicho. A partir de los 20 años, ya dijimos dónde, solamente el esternón, la cadera, las vértebras y las costillas. Ahora, las células madre, volviendo al embrión, son aquellas células que se pueden convertir en cualquier otra célula, pero entre ellas también existen categorías. La célula madre totipotencial, que va a ser capaz de convertirse literalmente en cualquier cosa, dentro o fuera del embrión. Puede convertirse en placenta, sí, puede convertirse en una célula de la placenta, del saco vitelino, puede convertirse en cualquier cosa. La célula madre pluripotencial es capaz de convertirse en cualquier cosa que conforme el embrión, cualquiera de las capas, la más externa, la del medio o la más interna. Ectodermo, mesodermo, endodermo, esa va a ser una célula madre pluripotencial, pero no se puede convertir en nada que esté fuera del embrión. No se puede convertir en placenta, no se puede convertir en lo que rodea al embrión. Y la célula madre multipotencial puede ser capaz de convertirse en cualquiera de una única capa. Cualquier célula de ectodermo, cualquier célula de mesodermo o cualquier célula de endodermo. Entonces, hablando de la célula madre hematopoyética, sería un ejemplo de célula multipotencial. Solamente, y de hecho es el ejemplo clásico de célula madre, pero es una multipotencial. Solamente se puede convertir en linaje hematopoyético. En cualquier célula de la sangre, pero solamente sangre. Entonces, la célula madre hematopoyética, si nosotros la queremos ver al microscopio, simplemente vemos células inmaduras y es imposible decir esta es o esta no es. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Diferenciamos las diferentes células de la sangre. Marcadores. ¿Qué se llama? CD, que significa los clústeres de diferenciación, que son los famosos CD. De ahí viene la abreviación. Entonces, CD34 quiere decir muy inmaduro.
¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, los CD4, que son linfos T, los CD8, que también son T, los CD20, que son, no se los llaman porque saben, pero son linfocitos B. Y así, cada célula tiene sus marcadores específicos. Entonces, ¿cómo sé yo que hay una célula madre? Porque tiene CD34. Casi siempre me preguntan cuando hablamos de células madre por las diferentes terapias que se promocionan en medicina, a veces alópata y a veces alternativa, con células madre. No tienen que ver con esto. En realidad, el tipo de manejo con células madre que hacemos en hematología tiene que ver solamente con el trasplante de células madre, que es como un tipo de transfusión de seleccionar solamente células CD34 y pasárselas a un paciente, que pueden ser propias o pueden ser de otra persona. Cuando les hablan de tratamientos con células madre, generalmente se refiere, cuando es en medicina, ¿cómo les digo? No, porque sí está aprobado. Medicina no charlatanería. Se refieren más al uso de plasma rico en plaquetas. Si han oído de algunos tratamientos de belleza o tratamientos para ojo seco, tratamientos para personas que tienen algún tipo de artrosis, que les sacan sangre, la centrifugan y entonces les inyectan o les preparan. Por ejemplo, en oftalmo se usa el plasma rico en plaquetas, que es la misma sangre, sacan el plasma con plaquetas y fibroblastos, que es lo que les ayuda a regenerar el tejido, pero no es célula madre para nada. Entonces, esas son las, y en oftalmo es discutible, pero muchos oftalmos los usan y dicen que les sirve, porque es una mezcla de ácido hialurónico con plasma rico en plaquetas. Está descrito y aprobado su uso en articulaciones, inyectado en articulaciones como reemplazo de líquido sinovial, o las terapias vampiro de algunas clínicas estéticas, que es por los fibroblastos, te ayudan a regenerar. No se trata para nada de células madre. Les llaman células madre, pero no tienen nada que ver con esto. Las células madre son de la médula ósea. ¿Existen circulantes en sangre? Sí, son bien poquitas. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacer que circulen más, pero son medicamentos que tienen su riesgo y es solamente para llevar a un paciente en trasplante y nada más. De ahí en adelante, la medicina alternativa habla de muchos manejos con células madre, y muchos pacientes que tienen trastornos hematológicos vienen y ya se los están inyectando, porque son cosas que se inyectan, y que te preguntan que si, ¿cómo ves? Que si sigue. No tengo generalmente un no contundente sobre terapias alternativas, porque depende de cuál hablemos, pero con células madre de medicina alternativa definitivamente es un no. Porque hay una cantidad de cosas que les inyectan y que les dicen que son células madre, que he visto hasta pituitaria de cerdo, que les producen reacciones inmunológicas horribles. Entonces, de verdad, si tienen algún familiar, porque aparte son bien famosas, si tienen algún familiar que dice que se está inyectando células madre, o sea, no se puede, salvo en un centro de trasplante hematológico, y eso pocos pacientes lo necesitan. Todos los demás, salvo que te estén hablando de plasma rico en plaquetas para tratamientos estéticos o de articulaciones, no tiene nada que ver, no es células madre. Entonces, las células madre que sí se pueden obtener, que son las de la médula ósea, tenemos una célula madre que dijimos que es multipotencial, que se va a dividir prácticamente en dos linajes, el linaje linfoide y el linaje mieloide. Y entonces, otra vez, si solo se acuerdan de esto, para toda la clase de hematología está bien. Lo que no es linfoide es mieloide. Linfocitos T y B, una sola célula, todo lo demás viene de la mielopoiesis. ¿Qué tiene que pasar para que se forme una plaqueta o un glóbulo rojo o cualquier granulocito? ¿Se acuerdan de las células del estroma o del nicho? Ellas y otros factores que viajan a través del torrente sanguíneo hacia la médula ósea producen señales
que le dicen a la célula madre en qué se va a diferenciar. Por ejemplo, el riñón, ¿qué tipo de señal produce? La eritropoyetina. Eritropoyetina. Cuando una persona tiene anemia, hay un factor dentro de las arteriolas del riñón que se llama factor inducido por hipoxia. Si el volumen sanguíneo es bajo, si hay poco oxígeno circulante, ese factor inducido por hipoxia le va a decir al riñón tienes que hacer eritropoyetina. Y entonces el riñón secreta eritropoyetina que va a viajar hasta la médula y entonces al final de todo un proceso me va a producir glóbulos rojos. Lo que tienen en amarillo es lo que deben de recordar de esta diapositiva. No necesito que se aprendan qué interleucina produce qué. De aquí, ¿qué nos interesa? Los medicamentos que sí tenemos en medicina. Eritropoyetina para producir glóbulos rojos. Tenemos también trombopoyetina, que es una molécula que se creó para producir plaquetas, pero que cuando se le empezaron a aplicar a los pacientes se dieron cuenta que el paciente levantaba todo, menos linfos. Y entonces se dieron cuenta que la trombopoyetina, TPO, es capaz de producir todo el linaje mieloide. Nos sirve para todo. Y por último, y muy importante para nosotros, no para primer nivel, sino para hematología y oncología, los factores de crecimiento estimulantes de granulocitos y macrófagos. ¿Qué son? Espero que nadie haya tenido la experiencia, pero para los que tienen familiares que tienen quimioterapias, siempre después de una quimioterapia, cuando son muy fuertes, a la semana o 10 días aproximadamente, se les indica que se deben de inyectar una inyección de filgastrin, se llama inyección subcutánea. ¿Qué es esto? Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. ¿Para qué me va a servir? La quimio me va a acabar todo lo que esté en ciclo celular. Como estimulante Entonces, inmunológico. lo que hago es subir mi número de neutrófilos, porque la quimio me va a bajar las defensas, me va a bajar los neutrófilos y puedo llegar a una neutropenia muy severa en la que prácticamente hasta los microorganismos que normalmente son comensales se vuelvan contra mi sistema inmune. Entonces, para eso me sirve, para que no baje tanto que caiga en un proceso de fiebre y neutropenia por infecciones de cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Entonces, son los amarillos los que necesitamos saber o conocer, porque son medicamentos que sí tenemos al alcance. Eritropoyetina, que es la más común, que es la que pueden manejar en primer nivel, trombopoyetina y factor estimulante. Esas dos no las van a manejar, pero que sepan que existen y que para un paciente en quimio sí es bien importante que tengan el factor estimulante de colonias de granulocitos. Entonces les hablaba ya de los diferentes procesos. Todos estos son mielopoiesis. ¿Se dan cuenta? Solamente que los de glóbulos blancos se sigue llamando mielopoiesis y ya los de glóbulos rojos se llaman eritropoiesis y trombopoiesis. Entonces, la eritropoiesis es un proceso que empieza en la médula pero que termina en la sangre periférica. Todas las células madres son células normales con núcleo, pero en el proceso de maduración de un eritrocito ese núcleo se pierde. ¿Se acuerdan? El eritrocito es la única célula que no tiene núcleo, que está circulando, que tenemos normalmente, y cuando sale a la circulación el eritrocito es un eritrocito que recientemente perdió su núcleo. En el proceso de maduración el núcleo poco a poco se va haciendo hacia un lado, se va haciendo como un huevo estrellado literalmente hasta que se le sale la yema, y entonces me deja unos restos de RNA y ese eritrocito ya está listo para salir a circulación, todavía más grande, todavía con restos nucleares, pero ya circulando. Ese es el reticulocito. ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Qué esperaría yo de una persona que tiene una médula sana, de una médula normal y que tiene anemia? Que no haya eritrocitos maduros. ¿Que no haya o que haya? Que haya. Que haya.
Porque si es un sangrado, por ejemplo, si es porque está sangrando, pero mi médula está perfecta, me tiene que suplir esa falta de sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Empezar a sacar más células jóvenes. Entonces, tengo que tener muchos reticulocitos. ¿Qué pensaría yo si tengo un normoblasto, por ejemplo, un eritrocito con un núcleo? ¿En qué pensaría? Pues ¿Pero por qué? una mutación. ¿Una mutación? Como... Ah, que no se está diferenciando bien. No se está diferenciando la célula. No. Puede ser, pero ¿qué es lo que pasa? Que los anticuerpos atacan la sangre. Sí, pero el principio de por qué están saliendo células nucleadas. Porque el vaso, bueno, puede ser porque el vaso está acabando con todos los eritrocitos y entonces la médula tiene que hacer más rápido y entonces lo está mandando en todo. Exacto. Entre más rápido, no es lo mismo que una persona tenga, no sé, sea vegetariano y dejó de comer B12 y a lo largo de 15 años nunca se suplementó y poco a poco empezó a tener baja de hemoglobina, a que una persona estaba totalmente normal y de repente tiene anticuerpos que le bajan la hemoglobina de 3 a 5, o tiene un sangrado masivo y baja la misma cantidad de hemoglobina en un momento. ¿Qué va a hacer la médula? Sacar todo. Entonces, sangrados o pérdidas sanguíneas muy agudas me pueden hacer que yo tenga eritrocitos nucleados en la circulación. ¿Qué pasa si en realidad esto no pasó? No hay anemia, pero hay eritrocitos nucleados. ¿Puedo no tenerla? Persistencia de los núcleos. De alguna No. Cáncer. Hay algo que está haciendo efecto de masa en mi médula. Hay algo que me está desplazando a las células jóvenes hacia afuera. Los cánceres de próstata, los cánceres de mama que tienden a hacer metástasis a hueso, me pueden producir este efecto. Empiezan a sacarme porque el cáncer empieza a alojarse en esos nichos y entonces todas las células que estaban ahí empiezan a salir a circulación. Y es ahí donde se pueden ver este tipo de células también circulantes, que no son cánceres sanguíneos, o sí, si eran por ejemplo linfomas, pero no vamos a hablar de eso, que son mayormente cánceres sólidos, tumores sólidos, que me están invadiendo la médula. Se puede ver este tipo ¿Son productores? ¿Son como tumores productores? No necesariamente. Por ejemplo, es un efecto de masa. Literalmente me está desplazando. Es otro tipo de cáncer, pero no leucemia. No leucemia. No leucemia porque en leucemia lo que hay es algún tipo de glóbulo blanco. Leucemia literalmente significa sangre blanca. Entonces hay algún tipo de glóbulo blanco muy arriba. Pero los otros sí, literalmente me desplazan todo. Entonces, ¿y eso cómo lo puedo ver? Viendo la sangre directamente al microscopio. Y en la mielopoiesis puede haber, el mielocito me va a dar lugar a cualquiera de los otros glóbulos blancos que no son linfocitos otra vez. En la trombopoiesis, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije que el glóbulo rojo era la única célula sin núcleo circulante? ¿Y las plaquetas qué son? Porque tampoco tienen núcleo. Las plaquetas son pedazos de células. Entonces, ¿qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas se desprenden de otra célula dentro de la médula que se llama megacariocito. El megacariocito literalmente tira plaquetas. ¿Y qué pasa con las plaquetas? Cuando son muy jóvenes, las plaquetas circulando son grandes. Y a medida que van pasando por válvulas cardíacas, por la bifurcación de las arterias, por cualquier cosa que choque, se van segmentando y haciendo más pequeñas. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Igual que con la sangre, cuando tengo plaquetas grandes reportadas en el frotis o reportadas en la biometría hemática y tengo baja de plaquetas, tengo que pensar que mi médula está bien, porque me está sacando plaquetas grandes, plaquetas más jóvenes a circular.
Entonces es normal. Entonces, no es normal, hay algo que las está destruyendo afuera, pero la médula no es. Son este tipo de detalles los que me dan una idea de dónde está el problema. Y en hematología siempre tienen que pensar en eso, en dónde está el problema. ¿El problema es la fábrica, la médula, o el problema está afuera? Para poder resolver. No hay de dos, no hay otro lugar donde se pueda. Si es afuera, puede ser falta de absorción por nutrientes o puede ser destrucción por anticuerpos o sangrados o dependiendo del tipo de célula lo que ustedes quieran. Pero no tienen más lugares que pensar. O está mal la médula o está mal afuera. Entonces de esto ya hablamos de los factores de crecimiento hematopoieticos. Factor de crecimiento de granulocitos y macrófagos, la eritropoyetina. No vamos a hablar de los cromosomas y la trombopoyetina. Y entonces, ¿qué pasa? Que como les dije, hay enfermedades que no son de la médula, pero que por este microambiente son capaces de afectar a la médula. ¿Cómo? Las infecciones, que son capaces de producirme tanto aumento como disminución de neutrófilos, dependiendo del tipo de infección. Algunos fármacos de uso común, como los esteroides, también son capaces de elevarme el número de neutrófilos en sangre periférica. Los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, generalmente no me preocupo. Existen en tan poca proporción en la sangre que no me preocupa cuando están bajos. Más bien me preocupa cuando están arriba. ¿Y qué es lo primero que pienso cuando veo eosinófilos? Infección. Alergias Viral. y parásitos. Si están moderadamente altos, si están muy altos, pues ya pienso más mal. Basófilos. Si es muy alto, ya piensa en algo, un cáncer de Maligno. mieloide. Sí hay leucemia de eosinófilos. Basófilos generalmente no suben a menos que acompañen a los EOS o en algunos cánceres sanguíneos, pero casi nunca suben, son muy raros. Los monocitos pueden subir en algunas infecciones tipo tuberculosis, brucelosis, paludismo. También pueden subir en algunos cánceres de la sangre, sobre todo cuando están exageradamente altos. Más adelante vamos a ver leucemias y ya veremos los valores. Y los linfocitos, pues casi siempre virus, enfermedades autoinmunes. Arriba. Perdón, si Y hay, cuando están abajo, ajá. perdón, si hay neutrofilia casi siempre es bacteriano, ¿no? Sí, la neutrofilia casi siempre es bacteriano. Algunas muy pocas excepciones pueden dar neutropenia como La tuberculosis. la tuberculosis, de las más comunes. Tuberculosis sí, E. coli. fiebre tifoidea. Ok. Entonces, los linfocitos arriba, entonces casi siempre puede ser o virus o un paciente con una enfermedad autoinmune. Varios de los pacientes que van a ver en reumatología pueden cursar tanto con linfocitosis como con linfopenia. Aunque en linfopenia pensamos más en inmunodeficiencias. Un paciente que ya nació así, que tiene algún tipo de inmunodeficiencia de nacimiento, o en el caso del VIH de inmunodeficiencias adquiridas. Y en el caso de los glóbulos rojos arriba, pues hay un montón de causas. Les preguntaba yo en el otro grupo, ¿alguno de ustedes ha ido a donar y le dicen que no porque tiene mucha sangre? No, bueno, que sepan que sí los rechazamos por un exceso de glóbulos rojos. ¿Por qué? Y hasta aquí nos quedamos y le seguimos